Instituto de Investigaciones Históricas. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, que tiene por título México, Estados Unidos, luces y sombras de una relación 1822-2015, que ha coordinado la doctora Marcela Terrazas. Esta mañana agradecemos la presencia de la doctora Mercedes Eloísa Pereña Igili. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, en la orientación de Relaciones Internacionales por la UNAM, así como maestra y licenciada en Geografía por la misma institución educativa. Es profesora de carrera con más de 40 años de vida académica en nuestra universidad y es profesora fundadora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a la cual está adscrita. Su principal actividad académica es la docencia, impartiendo clases en diversas licenciaturas, especialmente en Relaciones Internacionales y también en posgrado. En la maestría en Estudios México-Estados Unidos, de la que fue responsable académica durante 6 años. Diseñó y coordina actualmente el diplomado semipresencial Análisis Geopolítico, actualmente en su 2º año. De igual manera, ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto individuales como colectivos. Sus principales líneas de investigación, a las que primordialmente se dedica, tanto en docencia como en la investigación, en las tesis asesoradas como en la investigación, se refieren a la geopolítica, los fundamentos geopolíticos de la política exterior, los estudios fronterizos, la interdependencia, la cooperación y la integración, las características y cambios en la política y economía mundial. Entre sus publicaciones más recientes pueden mencionarse Análisis geopolítico del Mediterráneo en las 2 primeras décadas del siglo XXI y en relación con el tema de la frontera, varios capítulos en libros, entre otros, Las fronteras internacionales y la migración en tiempos de la globalización, estudio comparativo entre regiones de frontera, la cooperación transfronteriza, Tamaulipas-Texas, bajo la perspectiva teórica del neofuncionalismo, algunas reflexiones en torno al impacto del Telecán en la cooperación transfronteriza y finalmente transformaciones del territorio político, fronteras, territorialidad y soberanía. En esta ocasión, para dar paso a la 4ª conferencia, la doctora ha preparado la disertación intitulada De la frontera a las fronteras en la segunda mitad del siglo XX. Y sin más, le doy a usted la palabra y en nombre del Instituto le agradezco su presencia esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes y antes que nada quería agradecer desde luego al Instituto de Investigaciones Históricas, a la directora que desafortunadamente hoy no pudo acompañarnos, a la doctora Marcela Terrazas y al doctor Martín Ríos Solano. Estoy muy contenta de poder participar en este interesantísimo ciclo de conferencias, Luces y Sombras, ¿verdad?, en la relación México-Estados Unidos. Bueno, como pudieron ver un poquito en mi currículum, sí me disculpo, yo no soy historiadora. No soy historiadora de formación, pero sí de inclinación. Mi formación primera como geógrafa nos ha vinculado siempre a lo largo de todos los estudios de la relación intrínseca entre geografía e historia. En relaciones internacionales lo mismo, y como ustedes muy bien saben, cualquier investigación sobre la realidad social implica hacer siempre referencias al pasado para poder entender de lo que se trata el presente. Y a lo mejor no les gusta un poquito una frase que les voy a decir a los historiadores. Es, para no equivocarme, es la frase de el autor Karl Schleger, un historiador, geógrafo alemán, que dice: en el espacio leemos el tiempo, la historia se lee en los mapas. Y más adelante, es decir, la geografía antes que la historia, ¿o no? Más bien juntas, ¿verdad? Y más adelante dice, que nos viene bastante de acuerdo con esta conferencia, que no hay guerra que empiece sin mapas, ni guerra que acabe sin ellos. No hay tratado de paz que no concluya con la destrucción de mapas y, al mismo tiempo, la elaboración de uno nuevo. Bueno, sin más por el momento,
empiezo y les explico que esta charla tiene como objetivo hacerles algunas reflexiones sobre la frontera, como su nombre dice, México-Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX. Ustedes ya tienen como antecedentes 19, la primera mitad, y hoy veremos concretamente la segunda mitad. Así, ¿verdad? Para ello he dividido esta presentación en 3 partes. En la primera, como ustedes pueden ver, viene a ser una serie de consideraciones generales, conceptuales sobre la frontera, la importancia geopolítica, la frontera de México-Estados Unidos en la historia. En la segunda parte, ya concretamente en el tema de la charla, que es la breve descripción de la frontera y sus particularidades en la segunda mitad del siglo XX. Hago mucho énfasis en la delimitación y tema también de la conferencia, que es las muchas o las distintas fronteras en las que la podemos dividir. También veremos las funciones de las fronteras y lo que se entiende como identidad fronteriza. La tercera parte analiza algunos hechos relevantes que han tenido impacto en la frontera en esta segunda mitad del siglo XX. Escogí unos cuantos, porque hechos relevantes todos los que quieran. Entre estos 4 que escogí, que atañen a nuestra época histórica, es el programa Bracero, un caso de diplomacia importantísimo que es el caso del chamizal, y el impacto económico que se ve a través de la apertura comercial y las maquiladoras, para finalizar con el inicio del Tratado de Libre Comercio en el periodo que corresponde, 1994 a 2000. La última parte analizo muy brevemente, más bien para dejar pie para la entrada a la siguiente charla, que va a abarcar el tema de la frontera en el siglo XXI y la seguridad en este caso. Bien, a ver. No, todavía no, espérenme, todavía no. Bien, en primer lugar les diré que las relaciones México-Estados Unidos, las relaciones bilaterales, están estructuradas por 3 características fundamentales: proximidad, interrelación y asimetría. Y es justamente en la frontera donde las sociedades conviven, donde ésta se presenta en forma más profunda. Proximidad, interrelación y asimetría. Las regiones de frontera, por encontrarse en el límite internacional, conforman un espacio donde convergen economías con políticas propias que generan movimientos de bienes, servicios y personas, aprovechando las oportunidades y complementariedades que les confiere justamente la situación de frontera. Las fronteras son un medio bipolar y la sociedad manifiesta percepciones cambiantes y opuestas. Para unos, entre el conflicto y la cooperación, la discriminación y la tolerancia, la separación y la integración cultural. Las fronteras es el límite, obviamente conocido, territorial del Estado. Son conjuntos naturales y son construcciones geopolíticas. Como una muy breve aclaración, la geopolítica analiza todo lo relacionado con el poder, el control o el dominio de los territorios y sus poblaciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la frontera es una construcción geopolítica, política también, llevada a cabo por el Estado y que obedece justamente a la rivalidad
de poder entre generalmente dos estados, dos potencias, dos situaciones. Bien. El estudio de la frontera, entonces, como un proceso político en el espacio, requiere examinar las razones, los actores y los efectos de esa delimitación territorial que ha tenido en las comunidades fronterizas. Y, claro, las interacciones externas e internas llevadas a cabo por los propios jefes de Estado que actúan sobre las funciones que la frontera tiene, sin omitir, claro, los discursos y los símbolos nacionalistas que crean. Las fronteras internacionales señalan las etapas históricas de la vida de un Estado, cuando sus límites fueron creados según, considero importante, la fuerza y habilidad que en ese momento tenían las naciones que las compartían. Cada frontera es única, ya que en ninguna otra parte ocurre la misma combinación de condiciones geográficas, circunstancias y en cada una los procesos de transformación del territorio político y las funciones y percepciones son distintas. Podría decirles que de las 321 fronteras internacionales no hay dos iguales. Y luego veremos particularidades sobre nuestro tema. Bien, ahora para ponernos un poquito al mismo tono de la plática, les daré algunas pequeñas consideraciones que yo llamo precisiones conceptuales. En primer lugar, veremos las dos nociones de límites y fronteras. Creo que no presentan ninguna dificultad, pero muchas veces en español los dos términos se confunden y los usan muchas veces, erróneamente, como sinónimos. Así que, precisando, desde el punto de vista geográfico, el término límite responde a la noción lineal. Es la línea imaginaria que divide jurídicamente un territorio y que es trazada sobre los mapas. Mientras que el término frontera es una noción espacial, una franja, un territorio compartido. La confusión, y justamente muchas veces cuando hablamos de México, Estados Unidos, proviene del origen semántico del angloamericano, ya que para ellos frontier tiene un significado muy distinto a boundary o border. Frontier se refiere a la zona que limitaba los asentamientos humanos de origen europeo en el interior del continente americano. Todos ustedes me imagino que conocen la obra de Turner, The Frontier in American History, y para ellos frontier era justamente el territorio que los europeos, o los de origen europeo, iban conquistando a expensas de la población aborigen indígena norteamericana. Y entonces iban avanzando la frontier en su conquista hacia el oeste, conquista territorial y humana hacia el oeste. Para ellos, el border se utiliza normalmente para lo que nosotros en español denominamos frontera, es decir, la zona situada al lado de la línea de demarcación. Y en inglés, esa línea de demarcación es la que denominan boundary. El establecimiento, otro concepto. El establecimiento de la frontera requiere de dos fases o etapas. La primera es la fase de delimitación. Ese sí que es un proceso esencialmente político. Es llevado a cabo por los negociadores de ambos países y que consiste
en el establecimiento y ratificación de los tratados sobre límites. Negocian, se fija la frontera. La segunda fase es la demarcación. Es una fase técnica y que se realiza cuando los demarcadores, a través de comisiones mixtas, interpretan sobre el terreno las intenciones de las delimitaciones y son, por lo general, llevadas a cabo por geógrafos, geólogos o ingenieros topógrafos. Un libro interesante al respecto, publicado por Luz María Tamayo, la doctora Luz María Tamayo, geógrafa, que se titula La geografía, arma científica para la defensa del territorio, en donde analiza cómo los geógrafos mexicanos demarcaron en el terreno la línea divisoria delimitada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un proceso que llevó 4 años, y realmente cómo trabajaron las dos comisiones, y la Comisión Mexicana tuvo todos los créditos, alabanzas de la Comisión Norteamericana que lo elaboró. Bueno, los demarcadores, siempre que se puede, instalan en esa línea fronteriza los mojones o se establecen en cauces de ríos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué la historia? La historia, ¿por qué considero que es importante? Justamente para destacar el aspecto histórico-político siempre presente en la delimitación de una frontera, les señalaré el preámbulo de la Carta Europea de las Regiones Fronterizas y Transfronterizas, cuando crearon justamente el regionalismo transfronterizo en la Unión Europea en 1981. En este preámbulo nos da la siguiente frase: las fronteras son cicatrices de la historia. Eso se me hace muy importante porque subraya la importancia de analizar el contexto histórico en el que se realizó la demarcación, la delimitación y la firma del tratado, de manera que nos pueda esclarecer razones de los actores que intervinieron en el proceso y podamos explicar los efectos que todo eso tuvo en las poblaciones fronterizas a través del tiempo. En estas diapositivas, que son los mapas históricos sobre demarcaciones territoriales de la frontera, primero Nueva España y República Mexicana, posteriormente, que ya ustedes habrán visto, supongo, en las exposiciones anteriores, podrán observar, así como se puede ver, las rivalidades territoriales entre las potencias. Aquí tenemos en la primera, 1700-1763, el territorio de Norteamérica estaba conformado por el territorio español, el territorio francés de la Luisiana y el territorio inglés. En la segunda es la frontera entre los territorios de España, de Inglaterra y ya Inglaterra junto con Estados Unidos. En ese momento desaparece el territorio francés. Como bien saben, en la Guerra de los 7 Años de la sucesión española, llamada también, Francia perdió el territorio y por algunas de esas maniobras políticas, porque España también salió perdedora, en alguna de esas maniobras políticas, Inglaterra obligó a que Francia cediera ese territorio a España. Posteriormente ya tenemos la frontera de España con Estados Unidos durante el periodo de 1800 a 1819. Aquí España cede, ya saben que la palabra cede se usa
en muchas ocasiones y no tiene ese significado. Pero bueno, España cede o devuelve por las acciones de Napoleón cuando invade España, cede el territorio de esa Luisiana otra vez a Francia. Posteriormente, 1803, Francia la vende a los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces va a quedar la frontera, por eso está ahí como con línea punteada, lo que es el territorio francés. La frontera queda justamente entre la Nueva España y Estados Unidos. En este periodo se inician todos la delimitación de los tratados de Estados Unidos y España, el llamado Tratado Adams-Onís sobre la frontera. Posteriormente, ya entre 1819 y 1848, ahí tienen la frontera señalada perfectamente el estado de Texas cuando ya se separó. Pero bueno, eso es cuestión de otro tipo de investigación. Bien. Aquí nada más vean también gráficamente el mapa de cómo Estados Unidos fue adquiriendo su territorio, ¿verdad? Tenemos Estados Unidos empezando por el extremo derecho, Estados Unidos en 1783, luego viene la compra de la Luisiana en 1803. Esta compra de la Luisiana obedece a muchas cuestiones políticas importantísimas, ¿no? ¿Por qué Francia vende ese territorio a Estados Unidos? Porque es un tema interesante de investigar. Bien, después tenemos ya el territorio de Texas, que es anexado que es separado de México y se queda posteriormente anexado en 1800, es separado desde el año 1836, y es anexado al territorio estadounidense en 1845. En 1848, ahí lo tienen, el territorio, y hay otra vez la palabra ceder, cedido por México a Estados Unidos. Un poquito antes, el estado de Oregon y lo que hoy es también el estado de Washington son también adquiridos por parte de Inglaterra y adquiridos por Estados Unidos. Y lo mismo cedido el extremo norte. Ya la última expansión territorial de Estados Unidos es justamente lo de para nosotros, venta de la Mesilla, para los Estados Unidos, la compra de Gadsden, que es en 1853. Cada quien lo ve a su manera, ¿verdad? Bueno, esto es ya particularmente el caso de la frontera, como estaba antes de la guerra de 1848. Ustedes ven en el extremo oriental como Texas ya aparece de otro color, y la frontera de Texas no es la frontera que está en la línea roja, que es la fijada por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino un poquito más al norte. Es la frontera sobre el río Nueces. La diferencia de esta frontera es la que ocasionó múltiples controversias y quizá una de las grandes razones o justificaciones, entre otras, de la guerra de 1848 de Estados Unidos contra México. Tienen ustedes ahí pues todos los territorios que México cedió a Estados Unidos, y se ve en línea roja la frontera establecida por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y después la frontera punteada, que es justamente con este territorio de la venta de la Mesilla, ¿no? Este es el territorio que México finalmente vendió a los Estados Unidos. Bien, bien. En este hay algo que les quería comentar un poquito geopolíticamente.
Y en los mapas anteriores vimos las rivalidades por el poder entre las potencias que en ese momento se disputaban un territorio. Pero fíjense, no sé si se llega a distinguir una línea azul. Ese es la famosa Camino Español o el Santa Fe Trail. Ese Santa Fe Trail fue desde 1829 a 1848 utilizado para comunicar comercialmente, entre comillas, las dos ciudades de Santa Fe, en Nuevo México, con Los Ángeles. Todo este camino de Santa Fe llevó no solamente mercancías, sino que llevó también exploraciones de qué territorio cruzaba, qué recursos había, etcétera, etcétera. Este camino desde 1829, los realmente estadounidenses que lo transitaban lo conocían. Digo, vean un poquito el interés de los Estados Unidos por todo ese territorio y la llegada a California, Los Ángeles y demás. Bueno, vámonos un poquito generalidades de la frontera en esta segunda mitad del siglo XX. Ay, qué mal, me quedaron muy mal las letras, que se cambian. No importa, ¿verdad? Porque, bueno, estaban bien. Bueno, les decíamos que la frontera de México y Estados Unidos está llena de contradicciones. Distante tanto geográfica como culturalmente de los respectivos centros de poder, Washington, la Ciudad de México, y desafía los intentos simples de caracterizarla y analizarla. Seca, desértica, montañosa, subtropical o húmeda, recorre una línea de más de 3.141 kilómetros. Quiero aclarar que parece increíble que la extensión de esta frontera varía según la fuente que estamos buscando. Según el tratado, 3.141, según otras fuentes, INEGI, 3.165, es decir, 20 kilómetros, pues para unos no son nada, pero es difícil realmente decir, o tenemos que citar siempre la fuente. Vamos a decir más de 3.141, ¿les parece? Más de 3.141, que es el mínimo, y de ahí pues lo que se acumule. Bien, a través de dos mundos diferentes. Una orilla es mi hogar, la otra es el otro lado. Pero independientemente desde cuál de ellos se mire o se vea. Ahora, esta frontera, que es lo que les he puesto aquí, de las 320 fronteras internacionales, es la única en el mundo donde un país altamente desarrollado se encuentra o limita e interactúa con una nación en desarrollo. Y por tanto, la desigualdad económica entre los dos lados de la frontera es una de las más pronunciadas del mundo y marca la naturaleza asimétrica de las relaciones entre los dos países. Hagan así un repaso mental rápidamente de las fronteras de países y de verdad llegarán a esta conclusión. La única en el mundo que divide dos naciones de tan alto, de tan diferente grado de desarrollo y todo lo que lo acompaña. Bien, la línea fronteriza actual se extiende, como saben muy bien, desde la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Estas 2/3 partes de esta frontera, digamos de más de 3.141, es decir, 2.008 kilómetros, se establecieron en el río Bravo
que sirve como frontera internacional. Río Bravo para unos, Río del Norte para otros, Río Grande para otros. En México se acostumbra a utilizar Río Bravo del Norte. En Estados Unidos, Río Grande, pero es el mismo. Pero esta competencia en las 2/3 partes de nuestra frontera es una realidad que puede y ha generado serios problemas, ya que falta una estrategia binacional para el manejo de la sequía, modernización de la infraestructura de riego y la agravante de la disponibilidad del líquido para los próximos años. La frontera, simplemente como un dato jurídico, está organizada en 34 municipios fronterizos en 6 estados de la República Mexicana y en 25 condados fronterizos en 4 estados estadounidenses. Aquí es la frontera, una imagen bastante apegada un poquito al medio físico. Ya luego explicaremos un poco más. La región fronteriza en la cual se sobreponen y han interactuado por más de siglo y medio, digamos 160 años, los dos países, reúne las experiencias históricas y culturales de ambos. La complejidad de esta zona se acentúa por el hecho de que ni en el lado estadounidense ni en el lado mexicano existe una cultura homogénea, en ninguno de los dos. La realidad de la frontera no significa que ésta empieza y termina con esa línea jurídica que delimita la soberanía y que señala, claro, el límite político, el límite fiscal, el límite militar de los estados, pero puede o no coincidir con el límite económico, lingüístico y cultural, sino que la delimitación de la región varía según la perspectiva y la finalidad de los estudiosos de la frontera. Aquí sí quedó bien. Como ustedes pueden ver, la delimitación de la zona fronteriza, de ese espacio a lo largo de la línea, puede ser por diferentes finalidades. Para unos es simplemente una zona delgada paralela a la línea internacional, donde están prácticamente las garitas. Eso es la frontera, unos cuantos metros de la línea. Para otros es una franja de 100 kilómetros situada a ambos lados de la frontera, que se estableció por el el Convenio de la Paz en 1983 para fines justamente de colaboración ambiental. Esta es la más reconocida, la zona fronteriza, franja de 100 kilómetros a ambos lados. Para otros investigadores, consideran la zona fronteriza a todos los estados fronterizos completos, los 4 de Estados Unidos, los 6 de México. No es muy real, ¿verdad? Pero por facilidades estadísticas, muchas veces. Otros consideran simplemente las unidades políticas adyacentes a la frontera, es decir, los condados de Estados Unidos, los municipios mexicanos adyacentes a la frontera. Eso es muy real y ayuda también la información estadística dependiendo de cuál sea la finalidad del estudio. Después tenemos un área donde la manifestación cultural mexicana es muy importante y para otros con fines de interdependencia manejan a la frontera de la siguiente manera. La región fronteriza
es un espacio delimitado al norte y al sur por la intensidad y extensión de los patrones. 4 zonas distintas que después, bajo estas zonas, se han integrado las llamadas subregiones fronterizas. Tenemos la región de las Californias, pero que abarca en el estado de California, en Estados Unidos, una extensión más o menos hasta Santa Bárbara, pero el efecto cultural de la frontera abarca en el lado mexicano toda la península. La siguiente zona o subregión cultural abarca en el estado de Arizona, desde Phoenix hasta, ¿qué pone aquí? Así, ciudad, ¿qué? Guaymas, perdón, hasta Guaymas. Hasta ahí es la zona cultural que abarca esta región. La tercera zona que coincidirá es viendo que permitía adquisiciones de bienes de Estados Unidos libres de impuestos. Y esto estaba hecho con el propósito de fomentar que los mexicanos empezaran a ser proveedores también de mercancías que no tuvieran que importar las mexicanas. Esto fue en el año 61. La industria maquiladora tuvo su verdadero comienzo en el siguiente programa, que se llama Programa de Industrialización de la Frontera, el PIF, que se inició en el año 68. Este programa PIF surgió en respuesta del gobierno a la cancelación por parte de Estados Unidos del programa Bracero, ya que tenía muchísima presión ejercida el programa Bracero por los sindicatos del norte del país. La consecuencia inmediata fue el regreso a las ciudades fronterizas de México de aproximadamente unos 200,000 personas sin trabajo, a los que se sumaron cientos de miles de inmigrantes del campo hacia esas áreas en busca de empleo. Ello obligó al gobierno de México a cambiar de estrategia y a aprovechar esa tendencia de las empresas norteamericanas que empezaban a emigrar hacia centros offshore como Hong Kong, Puerto Rico, Corea, Taiwán, Haití, en busca de mano de obra intensiva y barata para poder competir contra productos más baratos que inundaban su mercado. ¿Qué pasó? México ofreció la mano de obra barata. Y se inicia la instalación de esas primeras plantas ensambladoras en la frontera. Se instalan las primeras en Tijuana en el año 68. Para el año 70, también en Ciudad Juárez, y hay alrededor de 120 plantas maquiladoras. Luego les doy más cifras. Bien, entonces el gobierno instituye este programa para tratar de atraer a las empresas norteamericanas a establecerse en ciudades fronterizas. Claro, lo más importante era para Estados Unidos la mano de obra barata, la cercanía. Para México, el empleo, la generación de divisas, la diversificación de la economía, no solamente manufactura, sino también hacia los servicios relacionados con la manufactura, así como incrementar el consumo, esa era la idea, de insumos nacionales en las operaciones de las primeras plantas maquiladoras. A partir del año 82 y hasta la fecha, la crisis económica mundial recurrente obligó a muchos países, y entre ellos a México, a adoptar el modelo neoliberal y la apertura comercial. El PIF, como les comenté, marcó el inicio de este programa de plantas ensambladoras de exportación, que incorporó a las ciudades fronterizas a la producción manufacturera mundial en un proceso continuo
de integración a la economía mundial. Muchos lo llaman globalización. Estas funciones urbanas de las ciudades metropolitanas se transformaron. La maquiladora fue el elemento catalizador, ¿verdad? Zonas residenciales con problemas, el crecimiento demográfico, la vivienda, la dotación de agua, la contaminación, etcétera. Pero el empleo. Una cuestión es que el empleo se pensó en origen a la población masculina que venía del programa Bracero. La atracción de campesinos mexicanos, varones, a trabajar en las plantas maquiladoras. La realidad es que más de la mitad del personal que trabaja en ellas, que labora en ellas, es personal femenino. Como sabemos después en muchas cosas que han ido pasando. Bien. Bueno, me salto. Les decía, las primeras plantas en 66 en Tijuana, Ciudad Juárez. En el año 70 había 120. En el 93, antes de la firma del tratado, 2.172. Y a finales de 2000 ya había 3.703 plantas en la frontera. Bien. Podemos argumentar que aparte de la generación de empleo y divisas, la industria maquiladora se ha quedado al margen de la economía mexicana y ha contribuido muy poco o nada al desarrollo industrial y tecnológico, así como a la competitividad internacional del país. Y esta industria maquiladora, íntimamente ligada a la economía de Estados Unidos, lo que ocasiona que cualquier ralentización, como se dice ahora, de la economía estadounidense, tenga repercusiones inmediatas en el empleo en México. Bien, a ver qué más tenía por aquí. Bueno, eso es para lo siguiente, que ya voy rápido porque se nos acaba el tiempo. Puedo decirles que el hecho más importante en la relación bilateral fue el proceso de negociación, firma y entrada en vigor en 1994, ya pasamos 20 años, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que inició la cooperación basada en intereses económicos, que incorporó también, como sabemos, a Canadá como tercer país signatario. Bien, un número alto. Esta firma para nosotros tratado, para los norteamericanos acuerdo, pero jurídicamente es lo mismo, nada más que el matiz de las palabras puede ser interpretado a veces de manera diferente. Tratado de libre comercio o acuerdo de libre comercio. Esto llevó a cabo la institucionalización de relaciones comerciales. Fue un pacto de cooperación que facilita e impulsa integración económica y son, aprovechando las medidas de apertura comercial, desregulación financiera y privatizaciones del gobierno de México. Es que voy saltando. Bueno, simplemente es un hecho que sí tuvo de 1994 a 2000, que es lo que me toca, un aumento importantísimo desde el punto de vista comercial en esta región fronteriza. Estos son datos solamente de la frontera. Teníamos en las columnas los años, el aumento del comercio y el número de cruces anuales. En el año 90, el valor del comercio que pasa la frontera eran 52.591 millones de dólares, aumentó a 208.877 y desde la firma del tratado, pues más que se duplicó, ¿verdad?
En cuanto al número de cruces anuales, hay vehículos comerciales, carros de ferrocarril, peatones, vehículos particulares. Los años 90 tienen huecos en las estadísticas y podemos ver que desde la firma del tratado hubo un aumento muy importante, ¿no?, en todos estos grupos, cruces fronterizos de ambos lados. Bien, ya para terminar, nada más dejar la mesa puesta para los que me siguen a continuación. Es decir, ¿qué esperamos para la frontera a partir del siglo XXI? Podemos decir a partir del 11S. ¿Qué está pasando? Por un lado, el tratado sigue, no se ha modificado. Es un tratado que regula el comercio y las finanzas. A veces aspiramos mucho de que es que ¿por qué el tratado no hace esto ni esto? Sabíamos muy bien lo que firmábamos. Y el tratado es un instrumento económico, comercial y financiero, con muchas cosas que pueden mejorarse, pero no hay tratado 2, no hay versión 2, menos ahora. Bueno, en muchas regiones fronterizas, la frontera como límite territorial está perdiendo sus funciones tradicionales, propias de las regiones fronterizas. Esta idea, que se resumía en que la frontera tiene que cambiar la idea, la idea de que la frontera es separación y límite, por la idea de que la frontera es la línea de contacto y comunicación. Muchas fronteras en el mundo, Europa, una de ellas, hay muchas, esta es la idea que prevalece, pero no en nuestra frontera, porque esta idea parecía que dominaba el discurso político antes del 11S, y desde entonces, desgraciadamente, ha sido sustituida por la política de seguridad de las fronteras, incrementándose el reforzamiento de las mismas, la vigilancia y el control. Esto ha modificado la función de la frontera. Se podía vislumbrar hasta esa fecha como cooperación, como línea de contacto, comunicación. Y en su lugar, Estados Unidos ha colocado en su agenda como lugar preponderante un acuerdo sobre la posible amenaza terrorista que justifica geopolíticamente el acuerdo de la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y ha dado lugar, bajo esta nueva política fronteriza bilateral, el tema de la seguridad, que ha tenido como consecuencia el reforzamiento de la frontera contra el terrorismo internacional, sin parar, sin modificar la inmigración ilegal, el tráfico de personas y armas y el combate al narcotráfico. Estos tres últimos no son a partir del 11S, como bien sabemos. El movimiento o la inmigración ilegal, tráfico, narcotráfico, contrabando, es desde hace muchísimos años. Para una reflexión final, nada más les diré lo siguiente. La región fronteriza, en la cual se sobreponen y han interactuado por más de siglo y medio los dos países, reúne las experiencias históricas y culturales de ambos. Es una región definida por una línea fronteriza que la cruza y la recorre, en lugar de delimitarla y separarla de otras, que comparte un espacio geográfico que, aunque dividido políticamente, presenta un mismo medio físico y en el cual la mayoría de los habitantes
se identifican entre sí por una identidad cultural, la mexicana, y con una historia que tiene un origen común, de lo que se derivan relaciones sociales y actividades económicas formales e informales particulares. Considero interesante concluir esta charla que forma parte de este interesante ciclo, México, lo digo al revés, México, Estados Unidos, luces y sombras de una relación, unas reflexiones que expresó Octavio Paz hace casi 30 años, en 1976, pero que nos ofrecen una interpretación de esa percepción que los mexicanos de la frontera tienen de Estados Unidos. Cito y leo textualmente. En el norte de México, la expresión "el otro lado" designa a Estados Unidos. El otro lado es geográfico, la frontera; cultural, otra civilización; lingüístico, otra lengua; histórico, otro tiempo. Los Estados Unidos corren detrás del futuro, mientras que nosotros todavía estamos atados a nuestro pasado. Es metafórico. Son la imagen de todo lo que no somos. Son la extrañeza misma, solo que estamos condenados a vivir con esa extrañeza. El otro lado es el lado contiguo. Los Estados Unidos están siempre presentes entre nosotros, incluso cuando nos ignoran o nos dan la espalda. Su sombra cubre todo el continente. Es la sombra de un gigante. Gracias. Pues sí, se nos hizo tarde. agradecemos enormemente a la doctora Mercedes Peña por esta magnífica conferencia que abordó numerosos aspectos. Cada uno daría para una tesis doctoral o un proyecto PAPIT. Tenemos 5 minutos porque tenemos que terminar a las 2. De tal manera que si alguien tiene alguna pregunta que sea muy puntual y podría responderse también de forma más o menos sintética. Encantada. Es poquito, pero si da tiempo para un par de preguntas o de intervenciones. Y si no, bueno, pues quizá la palabra a la doctora Marcela Terrazas. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, no, una pregunta muy concreta. ¿Hasta qué punto el 11 de septiembre modifica este panorama de esa interacción tan intensa en el ámbito del comercio entre las dos naciones? ¿O son los ingredientes de narcotráfico, violencia, pasos ilegales los que van a modelar este panorama? Sí, muy breve también. Estados Unidos se siente vulnerable ante los ataques, que hace muchas cosas internas, muchísimas, ¿no? Y, claro, reforzar sus fronteras. Canadá lo sufrió en carne propia. La frontera Canadá-Estados Unidos era libre, prácticamente el paso de uno a otro. No les digo nosotros que ya teníamos dificultades en pasar, cómo la frontera con México se reforzó enormemente por el grito de alarma de Estados Unidos de la seguridad. Realmente esto implicó el aumento de todo tipo de controles, recuerdan los muros, todo eso, y la dificultad del paso. Pero eso sí, el interés económico encima de todo. El comercio no se ha alterado. Además, se ha mejorado. Antes, la pasada de los camiones de carga, de los trailers cargueros, ya saben, con la dificultad que los choferes mexicanos no pueden manejar en Estados Unidos, implicaba horas de cola para pasar a la frontera. Ahora se instalaron los centros de revisión, no recuerdo en este momento el nombre que tienen, los centros de revisión a varios kilómetros de la frontera. Y entonces los camiones
van ahí, hacen las revisiones y pasan a la frontera rapidísimo sin interferir. Cuando era tan complicada, México ideó, perdón, no me quiero extender, México ideó un plan sensacional a la mexicana para tratar de aliviar las horas que los trailers mexicanos pasaban en la frontera, a veces días. Y entonces ideó un plan que le llamaron los transfers. Y los transfers eran poner garages enormes de, ¿cómo se llama? ¿La parte del motor es la caja o es el tráiler? El tráiler es el motor. Ok. Poner tráilers viejos que se alquilaban y los transportistas les unían la carga. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Las horas de frontera era el transfer y no el chofer del tráiler nuevo que hacía todo el trayecto. Claro, pues ingresos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto se solucionó con este problema. Y lo que iba, el interés económico, número 1, para Estados Unidos. El comercio no se ha afectado. Han cambiado el tipo de mercancías y todo, pero sigue importante. Muchas maquiladoras han cerrado por la competencia con China, con la competencia de otros mercados, ¿no? Pero no en el sentido de afectar realmente a México. Fue más bien una cuestión de lo que acaba de mencionar, narcotráfico, violencia, sobre todo la inmigración, que ellos llaman ilegal, nosotros llamamos indocumentada, pero sí, no sabemos qué va a pasar. ¿Una más? Sí, la última pregunta, lo lamento muchísimo, por favor. Y yo también, perdón, no sabía que se me no vi ni el reloj. Muy mal. Maestra, muchas felicidades por extraordinaria explicación, un documento extraordinario. Ay, gracias. Mi pregunta son dos, una por inquietud y otra por curiosidad. En el futuro, con tantas presiones tan complejas que se vive en todo el mundo, sobre todo, pues nosotros y Centroamérica, Sudamérica, sí, ¿habrá posibilidades de que pudiera evolucionar a evitarse las fronteras, las líneas? Por lo menos para la circulación humana o estos convenios, por lo que vemos, la globalización total por estos lados. Y la otra, por inquietud, me quedé con el sabor de cómo Nuevo León consiguió de Tamaulipas ese tramito para salir. Muchas gracias. Sí, empiezo por ahí. ¿Cómo se llama el gobernador de Nuevo León? Muy importante cuando el porfiriato, ¿no es Bernardo Reyes? Sí. O algo así. Sí. Bueno, pero más o menos la época, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, entonces se establece ya, bueno, un poquito antes, el estado de Tamaulipas. Ya dentro de la nueva frontera, etcétera, deja de ser Nuevo Santander y todas esas cosas. Y entonces hay una negociación muy importante entre los dos estados, porque, a ver si tengo un mapita, nada más para ponerlo, a ver, ¿cómo es? A ver, no se ve, no tengo, creo, no se ve, no se ve. A ver, no se llega a apreciar. Pero el estado de Tamaulipas, digamos, si fuera más o menos rectangular, tiene esa salida, ¿verdad?, hacia la orilla del río Bravo. Ellos sí tienen salida al río Bravo. Y en cambio, el estado de Nuevo León no tenía salida porque continuaba para allá. Entonces negocian esa pequeña parte del territorio y Nuevo León
tiene salida a la frontera. Es más, tiene el puente Columbia, el puente más moderno de la frontera y exclusivamente para mercancías, o sea, transporte comercial, básicamente. Pero bueno, en ese lado. El acuerdo de Schengen, que es, me imagino lo que estaba pensando, de la eliminación de las fronteras entre los estados de la Unión Europea, finalmente no fue firmado por todos, sino fue unos cuantos. Inglaterra se queda fuera y varios de ellos. Es maravilloso la idea de que pueda pasar así, pero difícilmente, pienso yo, que otros ámbitos territoriales en el mundo logren hacerlo, muchas veces por esa diversidad cultural, económica que existe. ¿Sería México, Estados Unidos? Imposible. Pero México y Centroamérica, ¿por qué no? Entre los países centroamericanos. La verdad, ¿por qué no? Tenemos cultura, bueno, cantidad de elementos que podríamos fijar. A lo mejor eso es una manera muy positiva de pensar en un futuro, ¿no? Es posible. Bueno, nada más como una nota. Bueno, gracias. Yo estuve haciendo investigaciones en la frontera, pero les confieso que no he vuelto desde el año 2003. Y ahora creo que no lo haría. En este momento, como ya saben, por todo lo que está pasando, pero esperamos poder volver a ir y continuar, que las cosas se solucionen de alguna manera. Gracias por estar aquí con ustedes. Disfruté mucho su asistencia. Gracias.